Estamos tratando algunos puntos del documento, de este documento continental. Y bueno, para finalizar y además concluir todo lo que estoy comentando, este es el último, la última sesión de la serie, no sé cómo llamarlo, bueno. En el punto 92, a la Santa Misa del rito antiguo, la llamada a veces misa tridentina, tradicional, vetus ordo, rito extraordinario, el documento se la llama preconciliar. Es decir, hay detrás de esto que el concilio marcó un antes y un después. Nada de hermenéutica de la continuidad, nada de interpretar el concilio como decía y enseñaba el Papa Benedicto en la continuidad. No, están haciendo algo nuevo. Bueno, sobre esto o no van a trabajar los obispos. Y hasta aquí llegamos. Pues ahora las conclusiones, ¿no? Para finalizar. Un medio que puede ser adecuado y eficaz, como es el ejercicio de la colegialidad, que eso sería la sinodalidad, la colegialidad de los obispos, para intercambiar sus experiencias y apoyar la dirección de la Iglesia, cuando se pone este medio como fin en sí mismo, se está dejando lo más importante, el objetivo perenne de la salvación de las almas mediante el anuncio del Evangelio y el acompañamiento de todos los fieles a la santidad, puesto que esa es la meta de la Iglesia. Esa es la meta. El problema se agrava cuando muchos, si no la mayoría de los obispos, piensan y actúan como si esta fuese una nueva iglesia. La iglesia que nace a partir del concilio. Y se ve precisamente en el proceso sinodal. El mismo proceso sinodal. Y en el documento que ahora se da a conocer. Se pretende que todo parta de abajo y que, es decir, por una especie de capilaridad, y que las cuestiones importantes que hacen a la fe, que hacen a la moral de la Iglesia, sean opinadas y evaluadas, con lo que implícitamente no se reconoce la absolutez de la verdad. Un sínodo de sínodos no es el camino a transitar cuando antes no se ha depurado el modernismo, no se ha sanado, no se lo ha condenado y excluido de la enseñanza y de la práctica de la Iglesia, todo lo contrario. Es como, para dar un parangón, ¿no? Es como si, es un parangón, si en la época del arrianismo se hubiera convocado a los obispos, cuya mayoría era arriana. Si ahora lo que respiramos y lo que se vive es el modernismo, se lo ve. Entonces es como convocar a los obispos arrianos, a ver qué dicen. ¿Qué colegialidad? La colegialidad del arrianismo era exactamente lo contrario de la apostolicidad de la única Iglesia de Cristo. En lugar del llamado a la conversión de fieles y pastores, el camino emprendido, según se ve por todo el tono de este instrumentum laboris, de este documento continental, es el de la subversión de valores, o sea, hay que decirlo, de la apostasía. Los temas centrales de la Iglesia, esto lo decía el cardenal Müller, no son el cambio climático, la protección del medio ambiente, la política inmigratoria, los puestos de poder de la Iglesia para los laicos, sino anunciar el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El documento, y es lo que se respira y a donde se está marchando, aparece, y lo había comentado antes, pero ahora resumiendo, aparece este concepto del pueblo de Dios, que es una figura eclesiológica de iglesia, pero ¿qué pasa? Entendido en sentido sociológico, político y no teológico. Pueblo de Dios a secas, como pueblo por el cual Dios habla, que como vimos nada tiene que ver con el sensus fidelium, sino con el vox populi, vox dei,
Digo que ese pueblo de Dios como concepto eclesiológico, imagen de la iglesia, es al menos una idea amputada si la dejamos solo ahí, porque le falta la verticalidad. Se queda en el pueblo. Es horizontal. Se resuelve en el plano humano. O sea, no es revelador. Hay muchas formas de ver a la iglesia, y pueblo de Dios es una, sí. Pero como enseña Ratzinger, el teólogo, es pueblo y casa de Dios. Casa de Dios con la presencia del Dios encarnado. Es templo del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Es cuerpo místico, cuya tiene una cabeza, esa cabeza es Cristo. Es el pueblo unido en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es misterio de salvación, o sacramento de salvación. Todas estas son las figuras de la iglesia. O sea, todas imágenes y afirmaciones sobre la esencia de la iglesia, que son lo contrario a la iglesia democratizada, o sea, politizada. Esa no es la iglesia de Cristo, nunca lo fue. A ver, muchachos, le decía el Señor a los apóstoles, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Decía eso? No. Así que de esa iglesia no es Cristo cabeza. La iglesia es el órgano e instrumento de la voluntad de Dios para que todos los hombres se salven y alcancen al conocimiento de la verdad. La verdad no viene de la auscultación de las personas que integran la iglesia, con sus diferentes opiniones y propuestas, sino de la revelación inmutable, del dogma que no es teoría, sino la palabra de Dios presente, encarnada. El documento, lo dijimos, y así se presenta, además con ese subtítulo, ofrece la imagen de la iglesia como una tienda, y cita a Isaías, ¿no? Es una imagen que es similar a la de casa de Dios. Yo puedo decir tienda de Dios, casa de Dios, la tienda. La tienda de Dios no lo dice, dice tienda. Pero si se alude a la iglesia debe ser la tienda de Dios. Cuando el pueblo de Dios, porque esta es la otra categoría eclesiológica que se menciona, de iglesia, pueblo de Dios, pues cuando el pueblo hebreo vagó 40 años por el desierto, Dios no tiene templo. El templo era la tienda del encuentro, la tienda de la alianza también se la llama. Pues esa tienda no la hizo Moisés a su antojo, sino siguiendo las precisas directivas dadas por Yahvé. No fue un capricho suyo, ni tampoco consultó al pueblo, a ver cómo hacemos la tienda. Cuando se trasladaba, porque se trasladaban, porque también se alude a la movilidad en el documento, y a propósito de la tienda, hay que cambiarla, y qué sé yo, no era para seguir al pueblo que se desplazaba, sino al revés, que el pueblo, siguiendo la nube que indicaba la presencia de Dios que estaba en la tienda, se trasladaba cuando ésta, es decir, Dios, decidía que Israel siguiera caminando hasta la próxima etapa y hasta el destino final. Es decir, nunca fue el pueblo el que tuvo ni la primacía ni partió de él. O sea, es Dios quien determina el camino y la iglesia no es modificada, sino que pasa por las etapas que Dios le marca. Y si Dios es el que da el camino, tenemos que caminar hacia Dios nos indica. Y ahora, ante pueblo tan disperso, tan revuelto, confundido por los pastores que llaman bien al mal y mal al bien, queriendo seguir al mundo y no a Dios, es de pensar que la próxima etapa es la de purificación, para poner todo en su lugar. Porque no olvidemos, a la tienda de la alianza no podía entrar nada impuro. Dios es inclusión, claro que sí, porque Él quiere que todos se salven. Pero quienes no quieren seguir su ley, se excluyen a sí mismos. Convertirse a Dios
Y renunciar al pecado es el camino único en el que se puede marchar juntos a la salvación. Lo otro, las inclusiones de las que habla o insinúa el documento, las exclusiones que denuncia, ¿no? Las mujeres que no pueden acceder al sacerdocio, los que quieren seguir igual su vida de pecado y al mismo tiempo participar en los sacramentos, ¿eh? Todo eso es subversión, perversión y rebelión. Por eso, en ese documento no aparece ni una sola vez las palabras arrepentimiento y juicio. En definitiva, como le dijo la Santísima Virgen al vidente Bruno Cornacchiolo, el vidente de Tre Fontane, dicho sea de paso, estas apariciones fueron particularmente apreciadas por papas, especialmente por Pío XII y por Juan Pablo II. Le dice la Virgen: los hombres deben vivir según la Iglesia, y no la Iglesia vivir según ellos. Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la Iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones, para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Punto final, por ahora.